tardes, amigos. Este es el programa Diálogos Montonero. Luego de la renuncia del ministro Mariano González y luego de sus declaraciones y los análisis de los hechos, aparentemente el presidente Castillo habría estado obstruyendo los procesos de investigaciones. Esa es una conclusión preliminar que algunos sectores están planteando, y en este contexto la fiscal de la Nación ha abierto una nueva investigación por encubrimiento personal. Pero una de las cosas que se suele escuchar, incluso en los medios de comunicación, en las redes y en las discusiones políticas, es si se puede ordenar la detención preliminar del presidente de la República. El presidente de la República representa una institución inviolable, a menos que el Congreso decida levantarle esa situación de protección, ese fuero especialísimo que tiene el presidente. Pero se está discutiendo estas cosas y de alguna manera esto revela el nivel de la gravedad al cual está llegando la crisis del sistema republicano. El primer magistrado de la República, elegido por el sufragio de todos los peruanos, está en esta tormenta y algunos dicen que puede ser detenido. Pero tenemos que aclarar esos temas junto a otros temas, como el conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso sobre determinadas leyes. Y el día de hoy hemos convocado a Domingo García Belaúnde, constitucionalista, colaborador permanente de este portal. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Como de costumbre, encantado de volver acá. Gracias, señor García Belaúnde. Bueno, la pregunta de cajón es, ¿alguien puede detener al presidente de la República sin el procedimiento establecido en la Constitución? ¿Hay este mecanismo legal? ¿Hay esta posibilidad? Decididamente no, por dos razones. Porque el presidente está inmunizado constitucionalmente contra todo, y esto viene de hace 150 años, no lo hemos inventado nosotros. Salvo los 4 causales que están en el 117, ¿no? Que son traición a la patria, disolver el Congreso indebidamente, no convocar a las elecciones. Son 4 cosas puntuales. Y ahí dice, no se le puede acusar. Con lo cual, la idea del legislador de hace 150 años es que no se inicie ningún juicio penal contra el presidente de la República. Ninguno. Salvo por estas 4 causales, pero sí permite investigar preliminarmente. En general, con la diferencia que en algunos casos esa investigación se archiva hasta que salga de la presidencia, o en otros procede cuando se dan estos casos, como traición a la patria, por ejemplo. Pero por esto no se le puede hacer nada. Justamente en los debates de la Constituyente del 31, por ejemplo, se decía cómo es posible que se blinde el presidente y se le permite solamente la acusación por 4 cosas y nada más. ¿Por qué no otras más? Entonces la respuesta fue porque si no, esas son 4 cosas muy importantes para el manejo del Estado. Muy importantes. Si es otra causal no prevista ahí, para eso está la vacancia. La vacancia habla de incapacidad moral. ¿Y qué es incapacidad moral? Moral viene de mores, de latín, que son usos y costumbres. La moral es la conducta de las personas. Entonces, cuando hay una conducta indebida, negligente, digamos, ofensiva para la República, eso motiva a que se plantee la vacancia como requisito número 1. No hace falta pruebas. Requisito número 2, que haya votos. Punto. Entonces, digamos, el presidente digamos, la presidencia de la República es una institución inviolable y solo el Congreso puede levantar esa protección especial. No hay término medio en esta. No. Ahora, nadie impide que se investigue, ¿no? Pero el Congreso es el que tiene la palabra en determinados casos, y si no hay esos casos, se va a la vacancia, que es complicada. Claro. Ahora, el otro asunto que se está discutiendo, señor García Belaúnde, y que está muy presente en los debates, en las propuestas, en los medios, es el tipo de salida que procesamos ante esta crisis. Todo parece indicar que es bien complicado que el gobierno de Castillo permanezca hasta el 2026, ¿no? De alguna manera hay esa sensación, pero por otro lado, ¿no?
no se forma la mayoría necesaria en el Congreso para vacarlo o inhabilitarlo, ¿no? En ese contexto han surgido varias propuestas. Por ejemplo, la propuesta del adelanto general de elecciones, ¿no? Es decir, hay la iniciativa del ex presidente provisorio Sagasti, que propone recortar el mandato del Ejecutivo y el Congreso y adelantar las elecciones. Claro, Castillo permanecería en el poder y sería el encargado de convocar elecciones. Esa es una propuesta. ¿Qué es lo constitucional, digamos, en este tipo de salidas? ¿Qué marcos contempla la Constitución? Sería la pregunta. Bueno, hay varios marcos, por ejemplo, uno que se le suspenda temporalmente, pero tendría que ser por incapacidad física, ¿no es cierto? Que eso no va, además tiene que ser acreditado, que es difícil. Lo otro es la incapacidad moral, que es la vacancia permanente, que no hay votos, ya lo vemos. Y lo otro sería, pues, acusar por esos delitos, que tampoco lo vemos. Y finalmente, lo cual es casi un imposible, que el presidente renuncie. Entonces, el problema básico que yo veo es que hoy por hoy no hay los votos y creo que no los va a haber. Y le voy a poner un ejemplo. Yo he estado en días pasados con una persona muy allegada a la directiva del Congreso y le comenté como cosa mía que cómo así habían puesto en el tapete la bicameralidad, que solamente ha sacado 71 votos, con lo cual el proyecto murió simplemente. Y esta persona me dijo, no, me dijo, teníamos 91 votos fijos, comprometidos, 91. Bueno, ¿y qué pasó? A la hora de votar se dieron marcha atrás. Gente que juró por los evangelios que iba a votar por la bicameralidad, que no hace daño a nadie, ¿no es cierto? Al contrario, los beneficia, se dio marcha atrás. ¿Por qué? Hay que echarse a ver qué pasó, ¿no? Entonces, el Congreso es un caos, no es serio. ¿Qué se puede esperar del Congreso? Entonces, quizá la fórmula política sea el adelanto general de elecciones, lo cual significa, lamentablemente, una reforma constitucional y una convocatoria que demora, pues, un año, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero es una salida. Ahora, pero si las cosas están así, esto ya es un tema constitucional y político a la vez. Ambas cosas. El Perú se está desorganizando, está avanzando a una anarquía generalizada. Tampoco no estamos yendo a la constituyente, pero lo que está sucediendo es que todas las instituciones se están desplomando. Y bueno, esas son las consecuencias del peor error que puede cometer una sociedad, elegir al peor presidente, Sí, claro, al peor candidato, al menos preparado, en fin, un acto muy frívolo de la sociedad peruana. Pero no hay mecanismo constitucional entonces a la vista para salir de este empantanamiento. No hay, decididamente no hay, porque el Congreso está muy fragmentado y esta partición de Perú Libre en 4 bancadas, eso pues es un operativo de humo, ¿no? Porque en el fondo las cosas básicas andan juntos, eso ya se vio en la votación. Entonces, un Congreso tan fragmentado y tan lleno de intereses, porque se ha hablado de intereses, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? Salvo la otra salida es la calle, ¿no? Que hay una presión constante en la calle y al final tengan que obligarse a salir, ¿no? Pero de inmediato no lo veo, ¿ah? Por Ahora, lo pronto. lo más grave de todo esto es que este Congreso tiene cosas positivas, pues nos ha salvado de la Claro, Constituyente, por ha supuesto. elegido el Tribunal Constitucional, Correcto. pero a la larga, digamos, la irritación contra el gobierno Castillo va a crear una ola que va a terminar acabando con el propio Congreso, la clase Sí, política. sí. Pueden estar en Sí. cuestión las instituciones. Claro, o sea, indudablemente hay cosas positivas que ha hecho el Congreso, no se puede negar, pero digamos, lo pendiente que no ha resolucionado es muy grave, que opaca lo bueno, por así decirlo, ¿no? Sí, pues. Ahora, ya no es posible tampoco hablar de una reforma del sistema político con el cuestionamiento a la bicameral. Es gravísimo lo que ha Es hecho. gravísimo. O sea, Y ha habido además mala leche en criticar la bicameralidad, inclusive a nivel de los medios, ¿no? Por ejemplo, pongo un solo ejemplo. Dice, qué horror, se han modificado 51 artículos o 55. Mejor hubieran hecho una nueva constitución. No es así. Lo que se ha modificado son 18 o 20 artículos. El resto es por conexión. Un artículo que dice, en estos casos interviene el Congreso. Entonces se modifica. En estos casos interviene la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o los dos. Entonces ha habido hasta mala leche para combatir
digamos, la bicameralidad, que en el fondo eran 20 artículos, no era más, de No, y además 230. tengo entendido que en muchos casos reproducía la Constitución del 79 Así y es, los sectores que han hecho campaña contra la bicameralidad son los que se han pasado en las últimas 3 décadas diciendo que el unicameralismo era la propuesta del Fujimorato, la así propuesta es, así autoritaria es. para concentrar poder. Así es, pero con la diferencia que el Fujimorismo ha reconocido que eso fue una institución que nació en un momento determinado, que han pasado los años y ha demostrado que el modelo no funciona, pues, o no es óptimo, ¿no? Y lo cual me parece bien que haga un acto de contrición, Sí, pues, ¿no? ahora, bueno, eso es, digamos, no hay reforma del sistema político a la vista y de Y una no u debe otra haber, ¿ah? En este ambiente no debe haber, no debería haber, no debería haber, cree usted. ¿Cree claro. usted que fue un error haber presentado esa votación entonces? Bueno, fue un error por lo que vemos ahora, pero si esta persona me dice que estaban comprometidos 91 votos y 20 se echaron atrás a último minuto, ¿qué podemos pensar? Ahora, y por otro lado, quería plantearle otro tema, doctor García Belaúnde. Uno siente que el Estado de Derecho en general empieza a desmoronarse, ¿no? Acaba de suceder que una jueza constitucional de primera instancia ha declarado nulo el proceso de reforma o de cambio de la composición del Consejo Directivo de la SUNED. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese cambio, uno puede tener argumentos a favor o en contra, pero lo que parece inapropiado es que una jueza constitucional invoque un amparo para detener un procedimiento de aprobación de una ley, ¿no? Criterios de amparo. Y además esto tiene que ver con otros hechos en los cuales jueces han detenido funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. La elección de los magistrados del TC anteriormente, la elección del defensor del pueblo. ¿Qué está pasando? El Perú se está desinstitucionalizando aceleradamente. Bueno, yo diría que en el Poder Judicial hay dos síntomas muy claros. Uno, corrupción. Y cuando hablo de corrupción no hablo necesariamente de dinero. ¿Ah? Si yo soy un juez honorable en lo económico y empiezo a favorecer a mis amigotes en las sentencias, eso es corrupción, aunque no tenga un real. O sea, por un lado. O sea, por un lado hay corrupción y por otro hay ignorancia. Esta jueza que ha fallado en esta sentencia de 22 páginas es un ignorante, así de simple, no sabe nada. Y ha dicho barbaridades, ha dicho barbaridades. O sea, hay toda una doctrina comparada y jurisprudencia que dice claramente que contra los proyectos de leyes no se puede accionar, porque es un quehacer propio del Congreso, número uno. Número dos, los amparos son para ver agravios. ¿Qué agravio ha habido acá contra un derecho fundamental? Dicen que se ha agraviado la autonomía universitaria. Bueno, eso es una tontería, pues, ¿no? Entonces, esta es una sentencia que es un mamarracho realmente, y tú no estás feliz. Los medios todos dicen, hablan de la contrarreforma. ¿Por qué contrarreforma? Porque le quitan la mamadera a los funcionarios de educación. ¿Qué ha hecho en sustancia esta ley? Lo ha desvinculado del Ministerio de Educación. O sea, la SUNEDO dependía del Ministerio de Educación. Ya no depende de ella. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Yo creo que es bueno. Pero será bueno, ok, déjenla funcionar 2 o 3 años a ver qué pasa. Yo creo que va a estar mejor. Ahora, pero esto repite una visión del constitucionalismo que se expresó en un fallo parecido para impedir la elección del defensor del pueblo y otro fallo parecido para impedir la elección de los magistrados del TC. Y si vamos más, es como, digamos, claro, ¿usted cree que, digamos, puede haber un marco en el cual se busca estirar los argumentos y los conceptos para buscar una interpretación viable? Pero en realidad todo esto es expresión de esta desorganización, de este desplome del sistema republicano que se está produciendo en el país, ¿cree usted? Sí, pero aparte de la corrupción o la ignorancia o juntas de los jueces y quienes los apoyan, abogados que los apoyan, evidentemente, hay otro factor que hay que llamar en cuenta. Cuando vino esta suspensión del proceso de elección a los magistrados constitucionales motivada por el ambiente, la época del señor, el vizcarrismo, etcétera, a mí sí me consultó este problema, gente, digamos, vinculada a cierta bancada o ciertas bancadas,
Y les dije, al margen de mi punto de vista adverso a eso, porque es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso, que no la pueden arrebatar, al margen de eso les dije, ustedes no tienen problema. No tienen problema. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene un artículo que dice que los congresistas no responden ante nadie por sus votos y opiniones. Pero el FREPAP, eso lo sé de buena fuente, creyó que los iban a denunciar y se abstuvo. Entonces, si tenemos congresistas que no son valientes, estamos muertos, pues. Así de simple. O sea, empecemos porque en el Congreso no hay gente de peso. Habrá gente honesta, correcta, pero no hay gente de peso. Y no escuchan. Porque yo a una bancada se lo dije, señor, ustedes no responden ante nadie. Está en la Constitución. Eso se llama inviolabilidad, ¿no? Uno no responde ante nadie por su voto y opiniones. Y sin embargo se murieron de miedo. Y ahora han hecho igualito. Han desarticulado una comisión y creado otra. ¿Para qué? Puede haber otro amparo contra esa otra comisión. De acuerdo. Ahora, usted también es un conocedor de la historia republicana. La crisis actual, digamos, no tiene como trasfondo una gran crisis económica, una gran crisis social. Es una crisis sui generis, más bien parece ser una crisis artificial creada por relatos, por confrontaciones, por polarizaciones, por esa imposibilidad de gestar un acuerdo nacional en el país alrededor de un proyecto común. ¿Qué cree que va a pasar en el Perú? Cuando usted me dice no hay salida constitucional y por otro lado vemos que la gente no está protestando en las calles, No está. No quiere protestar en las calles porque creo que de alguna manera se sintió estafada con las marchas contra Merino, se dio cuenta dónde llevó eso, ¿no es cierto? Pero no está protestando, en general no hay una gran calle, como se dice. Y antes la había. ¿Qué cree usted que va a pasar en el Perú? ¿Hacia dónde vamos en este contexto? Es difícil decir hacia dónde vamos porque pronosticar el futuro es complicado. Muchos grandes autores que han pronosticado futuros políticos, como el caso de Marx, por ejemplo, en el siglo XIX, o el caso de Spengler en el siglo XX, han resultado pues fallidos, ¿no? O sea, es muy difícil eso y a veces podría parecer, pero no es así. Pero yo creo que a la larga, esa es una impresión, a la larga, yo creo que esto va a reventar, ¿ah? Va a reventar porque hay un momento en que hay una especie de nivel de saturación que hoy día la valla es muy alta, pero que puede llegar, porque este señor y esta gente no puede estar hasta el 2026, eso es un absurdo. Yo creo que al momento va a reventar, no sé cuándo, pero al momento va a reventar. Esa es la impresión que tengo. Y en ese momento cualquier cosa puede suceder. Y el problema es que en ese momento cualquier cosa puede pasar y sería triste que pase cualquier cosa, ¿no? Puede pasar que se convoque a nuevas elecciones generales, puede pasar que esto termine en una constituyente, cualquier cosa puede pasar y esa es la responsabilidad de las bancadas que no forman una mayoría para darle una salida a esta situación. Así es, y que vean que lo que está en juego no es el sueldo, ¿no? Sino el futuro del país, que es lo más importante, ¿no? Es el futuro del país. Eso es lo más importante, y que no se dan cuenta. De acuerdo. El futuro del país está complicado. Nos estamos hundiendo poco a poco y no se dan cuenta. De acuerdo, doctor García Belaúnde. Infinitamente agradecido pues por estas reflexiones y seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Muchas gracias, Víctor Andrés, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. No se olvide de darle like a este video y suscribirse a este canal. Gracias.